Hola mis hermanos y hermanas en la fe. Si han llegado hasta aquí es porque también sienten en su corazón un amor especial por nuestra querida Madre, quien intercede por nosotros e incluso ante la adversidad y la incomprensión, sigue siendo nuestra protectora y consoladora. Hoy les traigo otra historia de compasión que les conmoverá. Pero primero, dejen un comentario diciéndonos desde dónde nos ven. Hermanos y hermanas, escuchen esta parte de la travesía de Itzel porque es un eco de la búsqueda que muchos llevamos dentro. Itzel, musicista de corazón puro, sentía un vacío en sus creaciones. Las melodías modernas le parecían pasajeras, sin la fuerza que su alma tanto anhelaba. Ella buscaba una verdad musical antigua, un eco profundo de otros tiempos, revolviendo con fervor archivos y desvanes polvorientos. En el ático de su abuela, entre códices musicales amarillentos y viejas partituras que contaban historias silenciosas, sus dedos tocaron un pergamino diferente. Frágil, con los bordes marchitos por el tiempo, mostraba pocas notas casi borradas. Debajo, un símbolo místico y una palabra apenas legible, melodía. Era solo un pedazo, hermanos, una promesa incompleta, pero ¡ay! Cómo pulsaba con una energía ancestral que le erizó la piel. Itzel quedó fascinada, como si un velo se hubiese levantado ante sus ojos. Al tocar las notas, percibió que no tenían sentido por sí solas. No eran solo sonidos, sino el espíritu, la intención pura que había detrás. ¿Saben? La melodía era un misterio profundo, un código de sentimientos que clamaba por ser descubierto. Ella se sumergió, sin mirar atrás, en investigaciones sobre la historia de la música y los instrumentos antiguos de nuestra tierra. Sintió una conexión tan profunda con el compositor, como si sus almas se encontraran en el tiempo, en un abrazo silencioso que trascendía los siglos. Su búsqueda incansable, hermanos y hermanas, reveló la leyenda de El Tlamatini de los sonidos, un músico místico cuyas obras completas, se decía, habían desaparecido sin dejar rastro. En un diario antiguo, casi deshecho, Itzel halló una clave para entender la melodía, una afinación específica o más aún, un cierto estado de espíritu que debía ser alcanzado. La melodía no era solo una música, era un código sagrado, una secuencia de intenciones puras que debía ser descifrada con el alma, no solo con el intelecto. Con mucha dedicación y una fe inquebrantable en su corazón, Itzel reconstruyó la pieza, aprendió técnicas olvidadas, restauró una ocarina antigua, imaginen hermanos, el trabajo de sus manos y su paciencia, y practicó sin parar, noche tras noche. Una noche bendita, bajo la luz plena de la luna llena que bañaba el tranquilo barrio de Coyoacán, tocó la melodía que había reconstruido con tanto esfuerzo. Las notas fluyeron de la ocarina como un tapiz vibrante de luz y emoción, llenando el aire, acariciando cada fibra de su ser. Ella no solo tocaba, ella era la música, encarnando cada vibración. La melodía estaba completa, y a través de ella, el espíritu del compositor ancestral y el espíritu creativo de Itzel se unieron, en una comunión sagrada que solo el arte puede forjar. Itzel lo entendió entonces. Hermanos y hermanas, con una claridad luminosa, la verdadera arte era conexión, un puente que el alma construye entre mundos. Ella trajo una obra maestra perdida de vuelta a la vida, y al hacerlo, encontró su propia voz, su propia esencia, llenando la distancia entre el pasado ancestral y el presente vibrante, entre una melodía olvidada y una musicista llena de vida. El fragmento original, melodía y espíritu, ahora resonaba completo, transformándose en un puente luminoso entre mundos, un testimonio fuerte y verdadero de que el arte y el alma humana no tienen tiempo ni barreras, sino que son eternos. Hermanos y hermanas, mi infancia fue una guerra fría dentro de casa. Mi madre, doña Elena, era devota de Nuestra Señora, de esas que no se perdían una misa en la parroquia San Judas Tadeo, aquí en la Ciudad de México. Ella me enseñaba el Padre Nuestro y el Ave María. Me llevaba a encender velas. Pero mi padre, un rockero de hueso colorado, solo escuchaba Black Sabbath y decía que la iglesia era un lavado de cerebro. A los 12 años, yo ya sentía el peso de esa división. Mientras mi madre me pedía que rezara el rosario, yo me encerraba en mi cuarto para escuchar metal con los audífonos, sintiendo una energía que su cruz no me daba. Fue allí, en la adolescencia,
donde la rebeldía se volvió mi bandera. Comencé a ver su fe como una debilidad, una atadura. Yo quería ser libre, fuerte, y el camino que elegí fue el opuesto al de ella. Las imágenes de sus santos, para mí, se volvieron símbolos de una idolatría tonta, algo que necesitaba combatir. Mi primera blasfemia, todavía chamaco, fue escupir en una medallita de Nuestra Señora de Guadalupe que ella me dio. El odio por su fe comenzó a crecer allí, alimentado por la música y por los amigos que pensaban igual. A los 15 años, la iglesia ya no era solo un lugar aburrido al que mi madre me arrastraba. Se convirtió en una prisión en mi cabeza. Veía a esos padres con sotana, a las beatas rezando, y sentía un nudo en la garganta. Para mí, era todo una farsa, un montón de gente atrapada en reglas e imágenes de yeso. Mis amigos de la banda, Luis el Güero y Pedro el Gordo, decían lo mismo. Pasábamos horas en mi cuarto escuchando Iron Maiden, y ellos decían, esta gente de la iglesia vive en la oscuridad, hermano. Se aferran a ídolos muertos. Y yo estaba de acuerdo, sintiendo que la música me liberaba de todo aquello. Comencé a burlarme abiertamente. Si mi madre me pedía que fuera a misa, yo le respondía, ¿para qué? ¿Para adorar una estatua? El olor a incienso me daba náuseas. Cada crucifijo, cada Nuestra Señora de Guadalupe en casa de mi abuela parecía asfixiarme. Necesitaba romper esa jaula, y la música era mi marro. Mi madre intentaba hablar conmigo, pero yo ya estaba sordo. «Te vas a arrepentir, mi hijo», decía ella, con los ojos llenos de lágrimas. Pero yo solo veía debilidad allí. A los 16 hermanos, ya no me bastaba con burlarme. Yo quería destruir, quemar esas ataduras que veía en la fe. Mi madre, antes de enfermarse de gravedad, aún intentaba con la voz débil pedirme que rezara un Ave María. Yo me reía en su cara, sintiendo un asco profundo, lo juro. Fue en esa época, hermanos y hermanas, que Luis el Güero, Pedro el Gordo y yo decidimos llevar nuestra rabia al escenario, para que todo el mundo la viera. Fundamos Infierno Negro. El nombre ya lo decía todo. No solo queríamos tocar rock, queríamos impactar, romper con todo lo que la iglesia representaba. Para mí, la fe de mi madre era la mayor idolatría, una cárcel que necesitaba ser demolida. Empecé a coleccionar objetos religiosos solo para profanarlos. La primera imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que rompí, una pequeña de yeso que tenía mi abuela, fue un ritual para mí, un pacto. Sentí una energía fuerte, hermanos, de poder, de liberación. Mi corazón disparó, lo juro. Era mi declaración de guerra contra todo lo que mi madre creía. La banda se volvió mi familia y el odio, mi religión. Prometimos que llevaríamos nuestra blasfemia a todas partes, sin miedo, y mostraríamos la verdad. La banda Infierno Negro no era solo un nombre, hermanos, era un manifiesto. Nuestros primeros toques en pulquerías de barrio en la colonia Doctores o La Guerrero ya tenían la marca de la blasfemia. Yo, como vocalista, era la voz del odio que me consumía. Nuestras letras eran directas, hermanos, como cuchillos. María es mentira, ídolo de yeso. Rompan sus santos, libérense. Decíamos que Nuestra Señora de Guadalupe era una invención para oprimir al pueblo, una reina del engaño. En el escenario no solo cantaba, hermanos, yo predicaba. Decía que la fe en la Virgen era idolatría pura, cosa de gente débil, ignorante. Luis el Güero y Pedro el Gordo, en la guitarra y batería, daban el ritmo a esta revuelta. Veíamos a la gente en los conciertos, muchos jóvenes, con la misma rabia, la misma sed de romper las reglas. Sus gritos me encendían. Gritaban con nosotros, aventaban botellas. Era una energía de pura anarquía, de puro desmadre, hermanos. Nos sentíamos poderosos, como si estuviéramos abriendo los ojos de esa gente. Una gran mentira que yo mismo me creía. Para mí, hermanos, cada imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que veía era un desafío. Y cada concierto era una batalla ganada contra la idolatría que mi madre tanto defendía. Sentía que estaba cumpliendo una misión, la de destruir lo que consideraba la mayor farsa. Pero la vida me pasó la factura, hermanos y hermanas. Mi madre, doña Elena, que ya venía enfermita desde hacía un tiempo, empeoró de golpe.
Los doctores dijeron que era cáncer, extendido, sin remedio. Se estaba consumiendo, flaquita, su voz casi un susurro. Una de las últimas veces que la visité en el hospital, me tomó de la mano, con los ojos llenos de lágrimas. Mi hijo, me dijo apenas, por favor, reza un Ave María por mí. Es mi último deseo. Aquello me recorrió el cuerpo con un escalofrío de repulsión, hermanos. ¿Cómo podía pedirme algo así? Yo, el vocalista de Infierno Negro, pidiéndole ayuda a la reina del engaño, retiré mi mano con furia. Nunca, madre. Le solté con la voz dura. Yo no creo en esa idolatría. No voy a rezarle a ninguna estatua. Ella lloró, y yo salí de la habitación, sintiendo un odio aún mayor. Pocos días después, ella se fue. Murió sola, con mi último no resonando. Yo no derramé ni una sola lágrima, hermanos. Para mí, estaba libre de esa farsa, pero su petición, ese Ave María negado, se quedó martillándome la cabeza, como una maldición silenciosa. Hermanos, la muerte de mi madre no me trajo tristeza, sino una rabia inmensa, un hueco que no sabía nombrar. Su petición, el Ave María negado, me acechaba como un fantasma de vida rechazada. Su muerte, justo después de mi negación, me probaba la inutilidad de su fe, que no salvó a nadie. En el fondo, sin embargo, una punzada seca en el pecho revelaba un dolor no admitido, que yo no quería sentir. Infierno Negro, con Luis el Güero y Pedro el Gordo, mis hermanos de banda, se convirtió en mi única familia. Sellamos un pacto de odio contra la idolatría y todo lo que mi madre tanto representaba. Mi apartamento se volvió el cuartel general de la blasfemia, hermanos. Ahí componíamos y nos adoctrinábamos, reforzando nuestra visión. Luis el Güero, con su guitarra en mano, afirmaba: «Tu madre fue víctima de la mentira de la Virgen María. Ahora está libre». Y yo, hermanos, le creía ciegamente. Sus palabras levantaban un muro infranqueable contra cualquier resquicio de fe o recuerdo del Ave María. Leíamos sobre ocultismo e historia de las religiones, buscando pruebas de manipulación y farsa para controlar a la gente. Yo me sentía fuerte, convicto, como si hubiera encontrado la verdadera luz en la oscuridad más profunda. La persecución a Nuestra Señora de Guadalupe dejó de ser rebeldía, hermanos. Era una misión de vida, mi cruz invertida. Planeábamos conciertos radicales, con una energía de guerra. Llevemos la verdad a los ciegos. Yo gritaba, la voz ronca de tanto odio acumulado. Cada show sería un bautismo de odio, para romper la idolatría, para purificar el mundo de la mentira. Una energía oscura me llenaba, impulsándome con un propósito que creía sagrado. La Virgen María era la gran engañadora, la reina de la mentira, la mayor de las idolatrías para mí, hermanos. Y yo, su vocalista, era el heraldo de esa verdad, el profeta del caos. El Ave María negado a mi madre se convirtió en el combustible que alimentaba mi revuelta. Destruiría todo lo que ella amaba, en nombre de mi libertad y de nuestra verdad. Hermanos y hermanas, nuestra cruzada no era solo en el escenario, era en la calle, en las casas, donde la idolatría se escondía. Nos sentíamos un ejército, yo, Luis el Güero y Pedro el Gordo, y unos cuantos más que se nos unieron. Nuestra misión era limpiar la Ciudad de México, romper los ídolos que cegaban a la gente. Empezamos poco a poco, pintando muros de iglesias católicas, escribiendo mentira e idolatría en las paredes. Pero pronto eso no fue suficiente. Queríamos más, queríamos arrancar el mal de raíz. Recuerdo una noche, en un barrio de la Ciudad de México, quizás por La Lagunilla, invadimos una capilla vieja, casi abandonada. Había unas 5 imágenes de santos y una de Nuestra Señora de Guadalupe, todas empolvadas. Tomamos martillos y empezamos a romper. El ruido era ensordecedor, pero para mí, hermanos y hermanas, era música. Cada pedazo que caía era una victoria. Yo gritaba, libérense de esta farsa, rompan sus dioses de yeso. Luis, el Güero y Pedro el Gordo reían. La adrenalina corría por nuestras venas. Lo rompimos todo, unas 20 imágenes solo ahí. Pero lo peor, lo que me daba más placer, era invadir las casas. Apuntábamos a vecinos, conocidos, gente que sabíamos que tenía santos en casa. Una vez, en casa de una anciana, doña Sofía, que vivía en el mismo barrio que mi madre, entré con la llave que había tomado mientras ella estaba en el hospital.
Su casa estaba llena de imágenes de Nuestra Señora de Guadalupe, de todos tamaños. Había una en el oratorio, otra en la sala, una pequeña en el cuarto. Tomé la más grande, de unos 50 centímetros, y la arrojé al suelo con toda mi fuerza. El sonido del yeso al hacerse pedazos era, hermanos y hermanas, el sonido de mi libertad. Pisaba los pedazos, sintiendo un poder inmenso. Rompí unas 10 imágenes allí, sin piedad. Con cada estatua destruida, yo sentía que estaba vengando a mi madre, liberándola de aquella mentira que la había tenido atrapada toda su vida. Creía que estaba haciendo un bien, quitando el velo de los ojos de la gente. En unos 2 años, debo haber destruido más de 500 imágenes entre capillas y casas, todo en nombre de nuestra verdad. Era una persecución sin tregua, una guerra santa contra la idolatría. El Ave María de mi madre se convirtió en la contraseña para la destrucción. Hermanos y hermanas, ¿pueden creerlo? La Ave María de mi mamá, esa oración tan sagrada para ella, se convirtió en la contraseña para la destrucción. Ya no solo rompíamos imágenes, sino que llevábamos la guerra al escenario. Infierno Negro se convirtió en la banda sin límites, famosa no solo en la Ciudad de México, sino más allá. Yo, el vocalista, era la cara misma de la blasfemia, el profeta del odio contra la idolatría. Nuestros conciertos, hermanos, eran una catarsis de rabia. Me subía al escenario con la energía de un demonio, gritando, escupiendo, arengando a la gente. ¿Listos para romper las cadenas de la mentira?, gritaba, y la multitud rugía, miles saltando y haciendo headbanging. Con la misma rabia que yo sentía, veía en sus ojos la misma sed de libertad que me consumía. Yo les decía, quieren aprisionarnos con dioses de yeso, con mentiras de la Virgen María. No lo permitiremos, lo quemaremos todo. Fue en esa época que creamos el himno del diablo. No era solo una canción, hermanos, sino un manifiesto, un grito de guerra contra todo lo que mi madre representaba. La letra era pura provocación, hecha para chocar y arrancar la fe de quien la escuchara. Escribí cada palabra con veneno, pensando en el Ave María que mi madre me pidió y que yo le negué. Mi venganza era esa, transformar su oración en un himno de escarnio. Los ensayos eran en el sótano de mi casa. Paredes garabateadas con símbolos ocultistas. Luis el Güero. Guitarra, Pedro el Gordo, batería y yo, voz, nos dejábamos la voz. Yo cantaba, ella no es madre, es farsa. No es santa, es desgracia. Y la banda acompañaba con una fuerza que parecía arrancar el techo. La canción hablaba de la reina de la mentira, de la estatua vacía, de la falsa promesa que engañaba a los débiles. Era un ataque directo a la Virgen María, una afrenta sin igual. En los conciertos, con el himno del diablo, la energía se volvía insana. Yo señalaba hacia arriba, hacia el cielo, y gritaba, ¿dónde está tu madre ahora? Ella no puede salvarte, ella es solo polvo. La gente entraba en trance, aplaudía, hacía gestos obscenos. Yo sentía un poder inmenso, una conexión sombría que me daba fuerza. Con cada verso, hermanos, yo desmantelaba la fe, liberándonos de la idolatría que había aprisionado a mi madre. Yo era el heraldo de la verdad, el destructor de ídolos, y el himno del diablo era mi arma más potente. Romper imágenes y cantar el himno del diablo en los conciertos no era suficiente, hermanos y hermanas. Queríamos que la verdad les golpeara en la cara a la gente, que sintieran el peso de nuestra revuelta. Yo me sentía como un inquisidor al revés, persiguiendo esa idolatría. Yo, Luis el Güero, Pedro el Gordo y otros de la banda salíamos por las calles, buscando a quienes ostentaban esa fe católica. Era una cacería, y el objetivo principal eran las abuelitas con sus rosarios o medallitas. Cerca de la parroquia principal, vi a una señora como de 70 años, frágil, con un rosario enorme en la mano, rezando bajito. Estaba entregada a esa mentira. Mi sangre hirvió. Me paré frente a ella, con la banda atrás, y le grité, «Abuela, ¿para qué tanto yeso? Esa madre no te salva». Solo es barro. Ella me miró asustada con miedo. Luis el Güero y Pedro el Gordo se rieron a carcajadas. Continué con desprecio. «Tu santa es una farsa. Despierta.
Tu madre verdadera está en el cielo, no en ese pedazo de madera. La mujer lloró, apretando el rosario contra su pecho, e intentó esquivarme. No la dejé. Le bloqueé el camino, forzándola a dar la vuelta. Humillada, bajo las miradas de todos, sentí un poder enfermizo, purificador. Otra vez, en un mercado, vi a un tipo con una camiseta de Nuestra Señora de Guadalupe. Me le fui encima con la banda. Lo provoqué. ¿Qué onda, mi carnal? ¿De veras le andas rindiendo pleitesía a un muñeco? Él intentó ignorarme, pero yo no me detuve. Esa santa no te da trabajo, ni te saca del hoyo. Solo es una imagen, un ídolo vacío. Lo rodeamos y empecé a tararear el himno del diablo fuerte para que todos lo escucharan. Se puso rojo de rabia y vergüenza y terminó huyendo. Hacíamos esto a menudo, hermanos. En plazas, en tianguis, cerca de las iglesias. Yo me sentía el justiciero, el liberador. Cada humillación era un punto a favor de nuestra causa, probando que estábamos en lo correcto. Yo veía el miedo en sus ojos, la confusión, y eso me daba más energía. Pensaba en mi madre, en el Ave María que ella me pidió, sintiendo que deshacía su error, rompiendo sus cadenas. Era una persecución constante, un odio que me consumía y me impulsaba a humillar y a destrozar la idolatría en cada rincón. Éramos infierno negro, y nuestra misión era quemar la mentira, costara lo que costara. Romper imágenes y cantar el himno del diablo en los conciertos no era suficiente, hermanos y hermanas. Necesitábamos algo más fuerte, que marcara de una vez por todas nuestra guerra contra la idolatría. Luis el Güero dio la idea, una noche, después de un concierto. Quememos una imagen en el escenario, en vivo, para que todo el mundo vea cómo la mentira se hace cenizas. Mi sangre se heló y hirvió. Era la blasfemia máxima, la cúspide de la revuelta. Empezamos a planear. No podía ser cualquier imagen. Tenía que ser una Nuestra Señora de Guadalupe, grande, imponente, para demostrar que la reina de la mentira no era nada. Conseguíamos las imágenes de capillas abandonadas o las comprábamos en tienditas de artículos religiosos, solo por el placer de destruirlas. Sentía un escalofrío de poder solo de pensarlo. En el próximo concierto, aquí en la Ciudad de México, decidimos actuar. Escondimos la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, de unos 60 centímetros, detrás de la batería. El escenario estaba a reventar, la energía de la gente hasta el tope. Grité por el micrófono. Hoy demostraremos que no existe santo de yeso, que no existe reina de la mentira, solo la verdad. La multitud rugía. En medio del himno del diablo, en el punto más alto de la canción, Pedro el Gordo hizo una señal. Luis el Güero encendió un encendedor. Tomé la imagen, la levanté en alto, para que todos la vieran, y grité: «Aquí está la farsa. La mentira que esclaviza, quema la idolatría». Con un galón de gasolina, la rocié sobre la imagen y le prendí fuego. Las llamas subieron rápido, lamiendo el yeso, el manto azul, el rostro sereno. El olor a plástico quemado y a humo invadió el aire, pero para mí era el perfume de la victoria. La gente enloqueció. Miles saltaban, gritaban, algunos lloraban. Yo sentía que los liberaba a todos, rompiendo las cadenas de la fe que había aprisionado a mi madre. La imagen ardiendo en el escenario era el símbolo de nuestra verdad. A partir de ahí, quemar una Nuestra Señora de Guadalupe se volvió nuestra marca. En cada concierto, un ritual. Quemé decenas de imágenes de Nuestra Señora de Guadalupe, quizás más, siempre con la misma rabia y convicción, y el Ave María de mi madre resonando como un desafío. Hermanos y hermanas, aquel concierto en el Auditorio Blackberry, aquí en la Ciudad de México, se suponía que sería nuestra coronación. Infierno Negro iba a tocar para casi 5,000 personas, el público más grande de nuestra historia. Yo, su vocalista, estaba en la cima de mi persecución, sintiendo que por fin iba a romper esa idolatría absurda que mi madre, doña Elena, tanto defendía. Había una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, de unos 80 centímetros, escondida detrás del escenario. No era cualquier imagen, hermanos. La habíamos robado de una capilla antigua, una pieza vieja, con una mirada que me ponía los nervios de punta. Era la blasfemia final, el golpe de gracia contra la reina de la mentira. Subí al escenario con una energía que era puro odio, una rabia ardiente en mi pecho. La gente gritaba mi nombre,
La banda detonaba un sonido pesado y contundente. Grité en el micrófono. ¿Listos para ver la verdad? ¿Para quemar las cadenas de mentira que aprisionan sus almas? La multitud rugía, puños levantados al aire. Yo me sentía el profeta, el liberador de sus mentes. En medio de nuestro himno del diablo, esa canción que compuse para burlarme de la Ave María que mi madre, con tanta fe, me había pedido rezar, di la señal. Luis el Güero y Pedro el Gordo me miraron, la adrenalina corriendo por nuestras venas. Tomé el bidón de gasolina, que ya estaba preparado, y lo rocié sobre la imagen. El fuerte olor se extendió, mezclándose con el sudor y el humo del concierto. La multitud, en éxtasis, no se dio cuenta de inmediato. Levanté la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, pesada, con ese rostro sereno que siempre me sacaba de quicio, y grité con toda la fuerza de mi odio, con todo el veneno en mi voz: «Aquí está su reina, su farsa, que arda la idolatría». Con un encendedor le prendí fuego. Las llamas subieron al instante, lamiendo el manto azul, consumiendo el yeso. El público enloqueció, un torbellino de sorpresa y euforia. Pero de repente, hermanos, en el clímax de aquella profanación, las luces del escenario se apagaron. Todas, como si una mano gigante las hubiera desconectado del universo. El sonido de la banda murió. El grito de la multitud se convirtió en un silencio pesado, escalofriante, que helaba la sangre. Solo el fuego en la imagen continuaba, solitario, iluminando un punto en el centro del escenario, como un faro macabro. Y entonces, hermanos, de la estatua en llamas no salió humo ni olor a quemado. De ahí brotó una luz azulada, tan suave, que no quemaba, sino que irradiaba una paz tan profunda que me paralizó por completo. ¿Y saben qué? Un aroma a rosas, fresco y celestial, empezó a esparcirse por todo el lugar, como nunca antes había sentido. Y una voz maternal, dulce, sí, pero con una autoridad que me hizo temblar hasta el alma. Hermanos, esa voz resonó por todo el auditorio Blackberry, clara como el cristal, y preguntó, con una tristeza que me atravesó: ¿así es como tratan a su madre? Hermanos y hermanas, en aquel instante, el odio brutal que me había consumido por años, toda la persecución, se desplomó. La voz no era un trueno, sino un susurro que me desgarró el techo. Vi el rostro de mi madre, doña Elena, allí, en los ojos de aquella luz, el Ave María que ella me había pedido en su lecho de muerte, que yo le negué con tanta rabia, explotó en mi mente. Era ella, era mi madre, pero también algo mucho más grande, divino. Sentí el peso de cada imagen que rompí, de cada palabra de escarnio que pronuncié. Mi cuerpo entero empezó a temblar incontrolablemente. Me desplomé en el escenario, de rodillas, sintiendo un dolor en el pecho más fuerte que cualquier sonido de guitarra. Las lágrimas, que no derramé por mi madre, brotaron sin control. No era solo miedo, era un arrepentimiento avasallador, una vergüenza profunda. Luis el Güero y Pedro el Gordo, mis cómplices de años, estaban paralizados, con las guitarras caídas. La multitud, antes eufórica, ahora estaba conmocionada. Muchos empezaron a llorar, otros caían de rodillas, sin entender lo que sucedía. La energía del lugar cambió. De un infierno de odio, se convirtió en un mar de conmoción. Yo solo podía pensar en mi madre, en el Ave María, y en aquella voz que me llamaba hijo. La luz continuó allí por segundos, abrazándome, y luego se desvaneció, dejando solo el aroma de rosas en el aire y el eco de aquella pregunta. La blasfemia final se había transformado en mi primer milagro. Hermanos y hermanas, la luz se desvaneció, pero el aroma de rosas se quedó, impregnando cada rincón del auditorio Blackberry, y el eco de aquella pregunta, que se grabó a fuego en mi corazón. ¿Así es como tratan a su madre? Mis piernas ya no me sostenían. Estaba allí, en el suelo del escenario del auditorio Blackberry, llorando como nunca antes en mi vida. No era un llanto de dolor físico, créanme, era un desgarro en el alma. El odio que me llenó por años, que me llevó a quemar esa imagen, se transformó en una vergüenza tan grande que deseaba desaparecer de la faz de la tierra. Miré a Luis el Güero y a Pedro el Gordo. Estaban pálidos, con sus guitarras caídas, los ojos desorbitados.
Luis, que siempre fue el más escéptico de nosotros, parecía haber visto un fantasma. Pedro, el más agresivo y blasfemo, tenía la boca abierta, incapaz de decir una palabra. La multitud que segundos antes rugía nuestro nombre, ahora estaba en un silencio sepulcral, roto solo por sollozos ahogados y algunos gritos susurrados de «milagro, oh Dios». Apenas podía respirar. Cada lágrima que derramaba era un pedazo de mi pasado de persecución que se desprendía de mí. La imagen de mi madre, doña Elena, llegó tan fuerte a mi cabeza, hermanos, con su rostro cansado pidiéndome el Ave María. Yo la había negado, me había burlado, había prendido fuego a todo lo que ella creía con una crueldad que ahora me quemaba por dentro. Y ahora, allí, en medio de mi propio infierno que se había vuelto cielo, sentía la misericordia de ella, de la Virgen, de la Madre de todos nosotros. Me arrastré hasta el micrófono, que estaba tirado en el suelo, como yo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. La voz me salió entrecortada, ronca, para nada parecida al grito de vocalista satánico que yo era. Yo soy una escoria, empecé, y la multitud murmuró con una voz colectiva de asombro y dolor. Yo quemé a la madre de ustedes. Quemé a mi madre. Las palabras salían a pedazos entre sollozos, cada una un puñal en mi propio pecho. Yo perseguí, destruí cientos de imágenes. Me burlaba de la fe. Estaba ciego de odio. Luis el güero y Pedro el gordo, aún en shock, se acercaron. Luis intentó levantarme, pero me negué. Quería quedarme allí, de rodillas, hermanos, sintiendo cada pedazo de mi quebranto, de mi alma rota. Mi madre me pidió que rezara un Ave María antes de morir. Y yo me negué a ella, y me negué a ella. Señalé el lugar donde la imagen había ardido, donde la luz azulada había aparecido. Yo era el peor de los hijos, el peor de los hombres. La conmoción en la platea era palpable. Muchos lloraban abiertamente. Vi a gente abrazándose, otros arrodillándose en el suelo sucio del auditorio Blackberry. Ya no era un concierto de rock. Era un velorio, un bautismo, un grito colectivo de auxilio y redención. No sé qué pasó aquí, continué, con la voz un poco más firme, pero aún llena de dolor, una punzada constante. Pero sé que fue tocado. Fui quebrado y pido perdón. Perdón a ustedes, perdón a mi madre, perdón a la Virgen María. Luis y Pedro, viendo mi sinceridad, también cayeron de rodillas a mi lado. No estaba ensayado, era puro, visceral, la verdad desnuda. La banda Infierno Negro, que predicaba el odio y la destrucción, estaba allí, derrumbada en un arrepentimiento público y abrumador. El caos se instaló, sí, pero era un caos de llanto, de quebranto, de una verdad que explotó en el escenario y en el alma de todos. Aquel concierto, que estaba destinado a ser la mayor blasfemia, se convirtió en el escenario de mi mayor y más humilde confesión. Hermanos y hermanas, aquel concierto, que estaba destinado a ser la blasfemia más grande, se convirtió en el escenario de mi confesión más profunda. Cuando la luz se desvaneció por completo y el aroma de rosas comenzó a disiparse, el pesado silencio del auditorio Blackberry se rompió por un murmullo. La multitud, aún en shock, empezó a dispersarse lentamente. Algunos llorando, otros discutiendo, señalando al escenario como si hubieran visto un fantasma. Yo seguía de rodillas, el cuerpo temblaba, la garganta seca. Luis el güero y Pedro el gordo me ayudaron a levantarme, pero apenas sentía mis piernas. Era como si hubiera corrido un maratón de odio y ahora el cuerpo me pasaba la factura. En los camerinos, el ambiente era de velorio. Nadie hablaba. Los roadies, que antes nos idolatraban, nos miraban con una mezcla de miedo y curiosidad. Yo solo podía escuchar el eco de aquella voz. ¿Así es como tratan a su madre? Me martillaba en la cabeza, no como una acusación, sino como una pregunta que me desgarraba por dentro. Mi madre, doña Elena, con su mirada cansada, su imagen se mezclaba con la luz azulada que había brotado de la estatua en llamas. Había pasado toda mi vida huyendo de ella, de su fe, de su Ave María. Y ahora su voz, o la de algo mucho más grande que ella, me había alcanzado en el lugar más profano que podía imaginar. La resaca de la realidad llegó con fuerza,
No era solo el sudor frío y el cansancio, era un vacío existencial. Todo lo que creía, todo lo que predicaba, se había vuelto polvo en segundos. El odio, la rebeldía, la libertad que buscaba en el satanismo, todo parecía una broma cruel. Me sentía un idiota, un ciego, un monstruo. Cada imagen de Nuestra Señora que había roto, cada insulto que había proferido, cada vez que me había burlado de la fe de mi madre, todo eso salió a flote como una película de terror. El olor a gasolina quemada, que antes era el perfume de mi revuelta, ahora me daba náuseas. Luis el Güero y Pedro el Gordo intentaron hablar, pero yo no tenía palabras. ¿Qué fue aquello, güey?, me preguntó Luis el Güero, con la voz baja. Yo no sé, güero, respondí, la voz aún ronca de tanto llorar. Solo sé que ya no soy el mismo. Pedro el Gordo, que era el más rudo, tenía los ojos llorosos. Nosotros hicimos muchas tonterías, ¿verdad, Ricardo?, dijo, usando mi apodo de infancia, que nadie usaba desde hace años. Ese apodo me recordó un tiempo en que yo todavía era inocente, antes de que el odio se apoderara de mí. La crisis no era solo mía, era nuestra. La banda Infierno Negro había muerto en el escenario, junto con la imagen en llamas. Y yo, el vocalista, había renacido. ¿Pero para qué? No lo sabía. Solo sabía que la voz de la madre me había llamado, y ya no podía ignorarla. Hermanos y hermanas, los días siguientes al concierto fueron un infierno particular. Intenté de todo para huir de aquella voz, de la luz, del aroma de rosas que aún parecía impregnado en mi piel. Bebí, fumé, busqué mujeres, pero nada borraba a la Virgen de Guadalupe en llamas y el rostro de mi madre en ellas. La pregunta, ¿así es como tratan a su madre?, se volvió un mantra maldito. Persiguiéndome día y noche, no podía dormir. Con los ojos cerrados, veía el escenario, el fuego, la luz azulada. Los abría y sentía el vacío. El odio que me llenaba por años y le daba fuerza a Infierno Negro desapareció. En su lugar, un agujero negro, una vergüenza que me carcomía. Yo, el chingón que lo rompía todo, era ahora un despojo. Luis el Güero y Pedro el Gordo intentaron contactarme, pero los alejé. No quería hablar. ¿Qué les diría? ¿Que el diablo que venerábamos era una broma al lado de la madre que yo había quemado? La libertad que cantábamos era una prisión de odio. Mi quiebre era más profundo. Me había burlado de la fe de mi madre y ahora sentía el peso de cada una de sus Ave Marías. Empecé a languidecer. Perdí el apetito. La comida no me pasaba. Adelgacé mucho. Mi cuerpo dolía, un dolor del alma. Caminaba por la casa como un fantasma. El apartamento, antes santuario de rebeldía, se convirtió en mi celda. Pósteres y símbolos paganos parecían reírse. Todo lo que creía, todo lo que defendía, se volvió una mentira. El insomnio era lo peor. Noches en vela, dando vueltas en la cama, sudando frío. Me dormía a ratos y venían pesadillas. Mi madre llorando, la imagen en llamas, la voz llamándome hijo. Me despertaba en pánico, el corazón disparado, la garganta seca. Intenté rezar, pero las palabras del Ave María que negué parecían bloqueadas por mi blasfemia. En el espejo no reconocía al tipo. Pelo largo, ojos hundidos, barba sin afeitar. Ya no era Ricardo, el vocalista de Infierno Negro. Era un extraño, un derrotado. La energía del escenario, aquella fuerza bruta, se esfumó. Estaba vacío, completamente. Cada día la sensación empeoraba. No sabía qué hacer, a dónde ir. No podía volver a ser quien era, pero no sabía quién sería ahora. Hermanos y hermanas, los días después de aquel concierto fueron un infierno personal para mí. Me sentía en el fondo de un pozo, hundiéndome más cada día. Mi apartamento, que antes había sido el templo de mi rebeldía, ahora parecía una tumba. No salía de casa, no contestaba el teléfono. El mundo podía estallar y a mí no me importaba. La voz de aquella noche, esa voz, resonaba sin cesar. ¿Así es como tratan a su madre? Una tarde, después de otra noche en vela, el timbre sonó. Lo ignoré. Sonó de nuevo. Abrí, irritado, y me encontré con doña Remedios, una señora bajita, de unos 60 y tantos, con su pañuelo en la cabeza y una sonrisa tímida. Era la señora de la limpieza que mi madre había contratado. Yo la mantenía por lástima, pero rara vez la dejaba entrar. «Rico, mi hijo, ¿dónde te habías metido?», dijo ella con voz suave.
Sus ojos dulces me miraban. Vine a ver si estás bien. No contestas, no comes. La vecina dijo que te vio mal. Gruñí. No quería lástima. Estoy bien, doña Remedios. Puede irse. Pero ella no se fue. Entró sin pedir permiso. ¿Qué es esto, Rico? Estás hecho un despojo. Flaco, pálido. Parece que viste un espanto. Miró los pósteres rasgados y las botellas vacías. Tu apartamento es un desastre. A tu madre no le gustaría esto. La mención de mi madre me golpeó como un rayo. Sentí un nudo en la garganta. No hable de mi madre, doña Remedios. Ella me ignoró, acomodando cosas. Tu madre era una santa, Rico. Reza por ella. Ella rezaba tanto. Se detuvo, me miró, con un rosario en la muñeca. Tu madre me enseñó el Ave María. Decía que era la oración más poderosa, que calmaba cualquier corazón afligido. En ese momento, hermanos, mi cuerpo se heló. El Ave María, la oración que mi madre pidió, que negué, de la que me burlé. La misma que estalló en mi mente en el escenario. Reza, Rico. No cuesta nada. A tu madre le alegraría. Tomó el rosario y murmuró suavecito. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Quería gritar, echarla de allí, pero no podía. Las palabras de ella, tan simples, tan humildes, entraron como agujas, perforando la costra de odio y desesperación que me cubría. Me senté en el sofá, mirándola rezar mientras limpiaba la mesa. Ella no forzaba, no juzgaba, solo rezaba. Cada Ave María martillaba mi alma, abriendo una rendija, una pequeña grieta en el muro que había construido con tanta furia. Era la semilla, hermanos y hermanas, plantada en la suciedad y en mi desesperación, por una mujer sencilla que solo quería ver bien al hijo de su amiga. Yo no recé, pero aquellas palabras, dichas por otra persona, me golpearon como ninguna blasfemia. Era el comienzo, o el fin de todo lo que conocía. Doña Remedios se fue, dejando un rastro de jabón y oración, en el sofá con la cabeza zumbándome. Sus palabras, Ave María, llena eres de gracia, parecían tatuadas en mi cerebro. Intenté espantarlas con la tele y el sonido, pero su voz y la de aquella noche en el escenario se mezclaban en un coro que me atormentaba. El insomnio regresó, peor. Cada noche era una batalla. Me revolvía en la cama, sudando frío, con el corazón disparado. Veía llamas, la luz azul, el rostro de mi madre, y la pregunta que me taladraba. ¿Así es como tratan a su madre? Era un infierno particular, hermanos y hermanas. Una madrugada, la desesperación fue insoportable. El vacío en el pecho, la vergüenza, el dolor me consumían. Me levanté, miré la ciudad adormecida, todo oscuro. De repente, casi sin pensar, las palabras comenzaron a salir de mi boca, un susurro ronco, casi inaudible. Ave María, empecé, y la garganta se me cerró. Cada sílaba, un ladrillo del muro que yo había construido. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Mi voz temblaba. Recordé a mi madre, doña Elena, rezando bajito, con el rosario. Yo me burlaba de ella, hermanos y hermanas, pero ahora aquellas palabras tenían sentido. Continué, tropezando, olvidando y volviendo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Cada palabra me quebraba y me reconstruía. Era la primera vez en años, tal vez en toda mi vida, que rezaba de verdad, sin odio ni escarnio. Al llegar a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, sentí un calor extraño en el pecho. Una brasa suave que nunca antes había conocido. Al terminar, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un silencio diferente me invadió. No era la desesperación, hermanos y hermanas, sino una paz inexplicable, que no venía de vicios ni del escenario. No era de este mundo. Era una paz que me abrazaba, me calmaba, me envolvía. Lágrimas cálidas de alivio corrieron por mi rostro. Un peso gigante se me quitó de encima. Aquel susurro en la oscuridad, la primera Ave María, me dio un respiro que años de rebeldía no habían logrado. Yo quería más, mucho más. Hermanos y hermanas, aquel susurro en la oscuridad, la primera Ave María, me dio un respiro, una paz que años de rebeldía y odio jamás lograron darme. Quería más de esa paz, de esa luz. Al día siguiente,
Doña Remedios volvió, me miró diferente, con unos ojos que veían más allá de mi coraza. Tu rostro está más sereno, Ricardo. Brezaste, ¿verdad? No pude mentir. Asentí, sintiendo un rubor en mis mejillas. Medio avergonzado, medio aliviado. Ella sonrió. Una sonrisa que parecía iluminar aquel apartamento sucio. Lo sabía. La madre nunca abandona a un hijo. Sacó de su bolsillo un rosario sencillo, de madera, con las cuentas gastadas de tanto uso. Toma, mi hijo. Era de tu madre, doña Elena. Ella me pidió que lo guardara por si algún día lo necesitabas. Se me apretó el corazón, el rosario de mi madre. Aquel objeto del que tanto me burlé, que yo veía como un símbolo de idolatría boba, ahora estaba en mi mano. Era pesado, áspero, sí, pero no de yeso, hermanos, no de lo que yo antes rompía. Era de una historia, de un amor puro que yo había pisoteado y negado con cada blasfemia. Doña Remedios, con esa ternura que solo las madres de México tienen, me enseñó a rezar el rosario, cuenta por cuenta, explicando cada misterio de una manera tan sencilla, tan llena de luz, que hasta yo, con mi cabeza aún llena de roquero y años de odio arraigado, podía entender. Ella no hablaba de dogmas complejos ni de reglas imposibles. No, hermanos. Hablaba de amor puro, del perdón infinito de la madre, de una paz que yo, en toda mi vida de rock and roll y furia, jamás había rozado. En aquella noche, con el rosario de mi madre apretado en mi mano, sentí un peso diferente. Un peso que no era de culpa, sino de presencia. Las primeras avemarías salían arrastradas de mi garganta, con la voz quebrada por tantas lágrimas contenidas. Pero a cada cuenta que se deslizaba, una a una, entre mis dedos ásperos de guitarrista, sentía como un pedazo de mi corazón, antes tan endurecido y frío, parecía ablandarse, derretirse. Aquel rosario se volvió mi ancla en el naufragio. Hermanos, mi brújula, mi guía en medio de aquel mar inmenso de culpa, de vergüenza y de confusión. Era la voz de mi madre. Doña Elena, sí, pero también, y lo juro por el cielo, era la voz de la madre de todos, de Nuestra Señora de Guadalupe, jalándome con ternura de vuelta a un lugar que yo ni siquiera sabía que existía, a un hogar del alma. Hermanos y hermanas, escúchenme bien. Esa paz del rosario, hermanos y hermanas, me traía una angustia tremenda. ¿Cómo podía ser yo, Ricardo el Cuervo, el vocalista de Infierno Negro, cantar el odio y al mismo tiempo sentir esa paz tan extraña? La banda era mi viga entera, mis hermanos y el diablo. Sí, el diablo era nuestra bandera. Tenía que enfrentar esto, costara lo que costara. Llamé a Luis el Güero y a Pedro el Gordo, citándolos a una reunión en el sótano, nuestro infierno particular. Llegaron. Extrañados por mi silencio, por mi cara de tumba. ¿Qué onda con esa cara?, bromeó Luis el Güero. Ay, si él supiera. Respiré hondo, hermanos, como si el aire se me fuera a escapar para siempre. Necesito decirles algo muy serio, sobre la banda, sobre mí. Pedro, el gordo, el más impulsivo y explosivo de los dos, frunció el ceño. ¿Estás enfermo? ¿Problema de voz o qué? No es eso, les dije, sintiendo cómo mi voz se quebraba un poco. Ya no puedo más. No puedo seguir con Infierno Negro. Un silencio pesado, denso, cayó sobre nosotros. Luis el Güero dejó caer las baquetas de su batería, con un ruido seco que resonó en el sótano. Pedro, el gordo, abrió los ojos de par en par, casi desorbitados. ¿Cómo que no puedes? ¿Estás bromeando o qué?, explotó Pedro el Gordo, la voz encendida. Tenemos conciertos, un disco por salir. ¿Te volviste loco? No me volví loco, respondí. Mi propia voz temblaba, hermanos, lo juro. Yo cambié. Después de ese concierto, de esa luz, de esa voz, ya no soy el mismo. Ya no puedo cantar ni odiar lo que antes odiábamos con toda el alma. Luis el Güero, un poco más calmado, pero serio como nunca, me dijo: de aquella cosa con la imagen, fue un truco, Ricardo. O te golpeaste la cabeza, ¿no? No fue un truco, Luis. Fue real y me cambió hasta la médula. Y sí, estoy rezando a Nuestra Señora de Guadalupe. Nuestra Señora, la simple mención de su nombre, hermanos, resonó en ese sótano como la más grande blasfemia. Pedro el Gordo soltó una risa nerviosa, hueca. ¿Enfermo, Ricardo?
¿El vocalista de Infierno Negro rezándole a una santa? Esto es una broma de muy mal gusto. No es una broma, es la verdad, hermanos. Ya no puedo seguir. Necesito perdón. Necesito cambiar de vida. Me miraron como si fuera un bicho raro, un alienígena bajado de otro planeta. La rabia, el coraje, se apoderó de Pedro el Gordo. ¿Perdón? ¿Cambiar de vida? Construimos esto juntos. ¿Vas a tirar todo a la basura por una santa? ¿Por una alucinación? Yo sabía que sería difícil, que jamás lo entenderían con sus propias fuerzas. Pero la paz que ahora latía en mi corazón era mucho más fuerte que la rabia de ellos, hermanos. Era el adiós a mi propio infierno particular. Me dolió en el alma ver la furia en los ojos de mis hermanos. Sí, me dolió hasta el tuétano, pero no podía dar marcha atrás. La voz de la madre, hermanos, esa voz celestial, seguía resonando dentro de mí, y era la única que yo quería, que yo debía seguir. Después de la pelea, el silencio era pesado, hermanos y hermanas, pero la paz en mi pecho era mucho más fuerte. Doña Remedios, al ver mi tormento, me dijo: Rico, la madre te llamó, te espera en la basílica. ¿Ir a la basílica? Yo, el vocalista de Infierno Negro, el que quemaba imágenes, pisar ese santuario, una locura. Pero el rosario de mi madre y la voz que había escuchado no me dejaban en paz. Era un llamado imposible de ignorar. Junté mis ahorros, tomé un camión de ruta. Solo yo y mi mochila. El trayecto, que me llevó a través de la inmensa Ciudad de México hasta la basílica, se sintió eterno. Miraba el paisaje por la ventana, hermanos, y reflexionaba sobre cada imagen que había roto, cada palabra de odio que había cantado. La culpa era un nudo en la garganta. Cuando el camión se detuvo en la colonia Tepeyac, el sol ya estaba alto. El lugar hervía de romeros, gente sencilla con sus rosarios e imágenes de Nuestra Señora de Guadalupe. Me sentía un pez fuera del agua, un completo alienígena, pero una curiosidad, una fuerza misteriosa, me jalaba. Seguí el flujo de la gente hacia la basílica, y ahí estaba ella, imponente, la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Entré, un poco torpe, con la cabeza gacha, el olor a incienso, el murmullo de las oraciones, el brillo de las veladoras. Todo tan diferente a los conciertos y las guitarras eléctricas. Yo, que me había burlado de todo aquello, ahora estaba ahí, de rodillas, en medio de tanta gente. Me acerqué a la imagen original, oscura, pequeña, pero con una fuerza que llenaba todo el lugar. No era la que yo había quemado, claro que no, pero era ella, la madre. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Recordé a mi doña Elena, a mi madre, su último pedido, el Ave María, y esa voz que había preguntado: ¿así es como tratan a su madre? Allí, frente a la imagen, hermanos y hermanas, sentí un perdón que me invadió, una paz que nunca había experimentado en mi vida. No era solo la paz que me daba el rosario, era una paz que curaba hasta el alma. Las lágrimas escurrían por mi rostro, lavando años de rabia, de odio, de rebeldía. Un peso enorme se desprendía de mi espalda. Mi corazón, antes herido y endurecido como una piedra, pulsaba diferente. Estaba siendo curado, de verdad. Estaba en casa. La paz que sentí en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe era real, pero no completa. De regreso a la Ciudad de México, los rostros de las personas a quienes había lastimado me vinieron a la mente. No era solo la banda, hermanos y hermanas. Era doña Sofía, una vecina de toda la vida, que tenía una gruta de Nuestra Señora de Guadalupe frente a su casa. Lo recuerdo como si fuera ayer. Yo, con 20 y tantos años, lleno de odio, con la banda recién formada, nosotros rompimos la imagen, rayamos la pared. La recuerdo llorando al día siguiente, sentada en la banqueta, mirando los pedazos. Esa escena me persiguió más que cualquier demonio sobre el que cantaba. Llegué a la Ciudad de México. En lugar de ir a mi apartamento, tomé otro autobús a mi antiguo barrio, hermanos. El corazón me latía fuerte, una mezcla de vergüenza y unas ganas locas de enmendarlo todo. La calle parecía la misma, la casa de doña Sofía también, la gruta todavía vacía con las marcas descoloridas. Respiré hondo y toqué la puerta. Ella abrió, con los ojos cansados, pero la misma mirada dulce. Me miró sin reconocerme al principio.
¿En qué puedo ayudarte, hijo? Doña Sofía, soy yo, Rico, el hijo de doña Elena. Ella tardó un poco. Luego sus ojos se abrieron de golpe. ¿Rico? Dios mío, ¿cómo has cambiado? Yo me derrumbé. Doña Sofía, vine a pedirle perdón por lo que hice en su gruta con su imagen. Fui un idiota, un ciego. No sabía lo que estaba haciendo. Las lágrimas me corrían por el rostro. Ella me miró, primero sorprendida, luego con una ternura que me destrozó por dentro. Hijo mío, yo ya perdoné. Nuestra Señora de Guadalupe ya perdonó. Lo importante es que regresaste. Me ofrecí a arreglarlo, a comprar una imagen nueva. Ella solo me abrazó. El mayor regalo es que estés aquí, Rico, transformado. Aquel abrazo, hermanos y hermanas, valió más que 1000 conciertos. Era el perdón, el verdadero renacimiento. Hermanos y hermanas, les juro que después de Guadalupe y el perdón de doña Sofía, mi vida dio un vuelco total. Me levantaba temprano, no para ensayar riffs pesados, sino para rezar el rosario de mi madre. Las cuentas gastadas, de madera, eran mi nuevo ritmo. Un buen peso, puesto ahí a propósito. Iba a misa en la parroquia, algo impensable. Me sentía un extraño, pero la paz allí era diferente. No la adrenalina del escenario, sino una paz que calmaba el alma, llenando un vacío. La música, que antes era solo odio y revuelta, empezó a cambiar dentro de mí, como una melodía nueva brotando. Tomaba la guitarra, pero las letras ya no eran las mismas. No blasfemias, sino melodías suaves, gratitud, esperanza, un amor redescubierto. Era como si la voz de la madre hubiera afinado mi corazón, dándome un nuevo tono. Empecé a cantar en casa, bajito, para mí mismo, para que nadie me oyera. Una nueva melodía de perdón, amor, de una fe renegada. Mi voz, antes ronca de gritos y alaridos, ahora buscaba un tono más suave, más melódico. No sabía qué haría con esta nueva voz y vida, pero no podía volver a Infierno Negro. Aquel Rico, el vocalista blasfemo, había muerto en el escenario, quemado con la imagen, renaciendo con la luz y la voz de la madre. Era un nuevo comienzo, una nueva canción, una nueva vida. Todavía me sentía un extraño, pero la paz me guiaba. Luis el Güero y Pedro el Gordo me llamaron, queriendo saber si me había pirado. Quedamos en el sótano. Llegaron con las guitarras. ¿Qué onda, Rico? ¿Te volviste padrecito?, provocó el Güero. Les conté de la oración, de la paz. Se rieron. Incrédulos. ¿Nos abandonaste por una santa?, gritó el Gordo. Tomé la guitarra, toqué una melodía nueva, de perdón. Su silencio fue la respuesta. No era Infierno Negro, sino mi nueva verdad. Decidimos que la música no podía parar, pero el nombre Infierno Negro había muerto. Nació la voz de la misericordia. El primer concierto fue en un escenario modesto, pero para mí, hermanos, era el escenario de la redención, el mismo tipo de lugar donde yo había escupido a la fe. Tomé el micrófono, un nudo en la garganta. El público, antes sediento de odio, ahora curioso. El Güero y el Gordo, medio perdidos, me acompañaban. Empecé la melodía y la letra vino, suave. Ave María, llena eres de gracia. Mi voz, antes ronca de gritos, ahora cantaba un perdón que nunca imaginé. Las lágrimas corrían. Y el escenario, antes de blasfemia, se volvió altar. Después del concierto, fui directo al Panteón de Dolores. La lápida de mi madre, tan sencilla, me esperaba. Me arrodillé, las lágrimas corriendo. Madre, lo logré, susurré. Empecé el Ave María, la voz embargada. Sentí un calor, como un abrazo. El último deseo, finalmente cumplido. Allí frente a ella me sentí completo. Hoy, a mis 45 años, hermanos y hermanas, mi vida es otra. Me levanto temprano, ya no con resaca, sino con la paz del Ave María en el corazón. Mi guitarra, que antes era instrumento de gritos y rebeldía, ahora canta alabanzas. La voz de la misericordia viaja por todo México, no para incitar al odio, sino para esparcir la historia de un milagro. Luis el Güero y Pedro el Gordo, mis hermanos de escenario, están conmigo, testigos vivos de este cambio. Cada concierto es una oración, un agradecimiento profundo a la Madre del Cielo, que me salvó del infierno que yo mismo había creado. Mi misión, hermanos, es esta: cantar el perdón. Esa voz que escuché en aquel escenario, la misma que me hizo derrumbarme sin fuerzas,
Era la voz de mi madre, la Santísima Virgen de Guadalupe, que me llamaba de vuelta a su regazo. Hoy comprendo con el alma que su misericordia es infinita. No importa cuán hondo hayas caído, hermanos, el perdón siempre está ahí, esperando por ti. Mi propia vida es la prueba más grande de ello. Y es por eso, con el corazón en la mano, que les pido a ustedes, mis hermanos y hermanas que me escuchan. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.